Amados hermanos, continúo con la lección número 8 del libro de Levítico. Estamos estudiando acerca de los holocaustos y el holocausto que a continuación vamos a estudiar corresponde a los holocaustos de aves, y esto lo vamos a estar basando en los versículos 14 al 17 del capítulo 1. Pero antes, siempre encomendémonos a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, siempre te damos gracias porque nos permites el estudio de tu divina palabra. Que me sigas ayudando por medio del Espíritu Santo a que sea un mensaje claro, un mensaje muy entendible, que cada quien que lo escucha realmente se edifique y que siempre tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, leamos los versículos 14 al 17, donde trata acerca de un holocausto de aves. Aquí lo que se nos presenta es lo siguiente: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. A mí siempre me gusta escudriñar cosas curiosas, y antes voy a empezar con esto. Aquí dice que en cuanto a las ofrendas de aves, dice que presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Yo siempre me he preguntado, si a mí me mandan a agarrar una tórtola, nunca podría hacerlo. Pero evidentemente que como esto era uno de los tantos sacrificios que se estipulaba para la gente pobre, evidentemente que ellos tenían trampas para poderlas agarrar, y era así como se les facilitaba el poder tener disponibles estas tórtolas o estos palominos para poder hacer estos sacrificios. Bueno, el capítulo concluye proporcionando instrucciones para aquellos que ofrecían aves en lugar de una bestia vacuna o de su rebaño. Y podríamos nosotros preguntarnos, pues, ¿por qué alguien optaría por ofrecer aves para un holocausto? Si bien el pasaje no responde a esa pregunta, la legislación posterior relacionada con las ofrendas por el pecado, por supuesto, nos da información sobre esto. Por ejemplo, nos vamos a adelantar a Levítico 5, versículos 7 y 11.
y si no tuviere suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. O sea, si le ponía incienso o aceite, la contaminaba, pues. Tenía que tener ese cuidado. Sugiere que Dios permitió que aquellos que eran pobres presentaran ofrendas menos onerosas, o sea, menos caras, pues, por decirlo así. Parece probable que estas disposiciones tenían la intención de hacer posible que un israelita que deseaba presentar un holocausto al Señor, pero que no pudiese costearse un toro o un carnero, lo hiciera ofreciendo aves en su lugar. Yo pienso que con tener un animal de estos, ya sea que se tuviera, o sea, el toro me refiero, en aquellos tiempos la alimentación no era fácil, había que sembrar para que hubiera pasto, o aprovechar la lluvia que naciera pasto, o también si no lo tenía, tenía que comprarlo. Y yo entiendo que no todo el mundo tenía la facilidad de poder comprar un toro. Y traslademos esto que estoy diciendo a nuestros tiempos actuales. Un toro, me imagino yo que fácilmente andará costando sus $3,000 porque los compran, los ponen en una báscula apropiada, así vivo como está, y según el número de libras, así es pagado. Si pesa el toro 1.500 libras y la libra está a $2, pues ese toro vale $3,000. O sea, siempre ha sido caro el comprar animal vacuno, pues, o sea, lo que se refiere al hato vacuno. Entonces, hacer una ofrenda vacuna o del rebaño implica que la persona poseía ganado y rebaño. Y también podría sugerir que era un terrateniente a lo mejor. ¿Ves? Porque este sacrificio, como lo he mencionado en las clases pasadas, era continuo, era por lo menos una vez al año. Y de una vez al año tenían que tener con tiempo la crianza de un toro. Y un toro en un año no está bien desarrollado. Entonces, era algo que al menos el animal, me imagino que necesitan sus 2 años para que se pueda desarrollar. ¿Cómo habían de hacer ofrendas los que no tenían ganados ni rebaños para hacer holocaustos? Bueno, podían comprar un toro, y como le he dicho, o un carnero, o si no podían permitirse el lujo de comprar un animal, podrían comprar una tórtola o un palomino, y eran dos tórtolas y 2 palominos, según lo que la Escritura nos dice. Habría personas en Israel que evidentemente no podían darse el lujo de sacrificar un animal excelente, incluso si lo poseyeran. Para esas personas pobres, la ley permitía que presentaran aves. A lo mejor, si era una familia pobre y a lo mejor el toro que tenían era el único que tenían,
era una familia pobre, pues sí, y a lo mejor pues les era válido presentar la ofrenda ya sea de 2 tórtolas o de 2 palominos. En el versículo 14, el estatuto especifica que si alguien elegía ofrecer aves, tenía que ofrecer tórtolas o palominos. Muchas otras aves, yo quiero que le pongan cuidado a esta declaración. Muchas otras aves, o la mayoría, eran consideradas como aves inmundas. Mire lo que dice, vamos a Levítico más adelante, en Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 19. Y dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Y noten, miren, las aves abominables, aunque son esplendorosas, pero era una ave abominable, el águila, el quebrantahuesos, tengo idea de este animal, el azor, no sé, nunca puedo consultar en internet y buscar el ave con este nombre y ahí me tira la foto. El gallinazo, tampoco, no tengo idea. El milano, según su especie, tampoco. Todo cuervo, aquí no hay, pero en otros países sí los he visto, todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. He tenido la dicha de ver estos animales. El búho, el somormujo, esto no tengo idea. El ibis también, el calamón, ¿no? También, el pelícano sí, el buitre también, la cigüeña, la garza según su especie, y miren esta, la bubilla, no tengo ni idea, y el murciélago, que aquí son abundantes, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, no dice nada acerca de cuántas aves debía llevar el adorador para hacer tal ofrenda. Aparentemente podía traer una ofrenda de una sola ave si eso era todo lo que podía permitirse. O sea, si era tan pobre, pues, y si no podía conseguir las 2 tórtolas o los 2 palominos. En los versos 15 al 17, estas instrucciones parecen diferir de las anteriores en el capítulo en el que el adorador traía el ave o aves, mientras el sacerdote hacía todo lo relacionado con la ofrenda. Se le instruyó que le quitara la cabeza y drenara su sangre sobre la pared del altar. O sea, debía ir completamente sin sangre. Le quitara su buche, el área en forma de bolsa del esófago, o sea, la parte de la garganta del esófago del ave, donde se almacena su alimento, y sus plumas. Le cortara sus alas sin partir el cadáver en 2, o sea, no lo podía dividir, pues, y luego lo quemara sobre el altar como olor grato para Jehová. Pero fíjense que no importa que fueran animales, si vamos a comparar palominos o tórtolas en relación a tamaño con un toro, es incomparable. No se puede comparar el tamaño. Pero el Señor permitía a la gente pobre que lo hiciera así, de esa manera. Lo que el Señor le interesaba era que lo hicieran. No importaba la situación de
Es decir, él sabía que aquellas personas que lo estaban haciendo realmente no tenían las facilidades para hacerlo. Los versículos 8 al 13 le añade a estas instrucciones diciendo que los sacerdotes habían de disponer las cenizas del holocausto fuera del campamento, en un lugar limpio, dice. A diferencia de las demás ofrendas, los sacerdotes no recibían ningún beneficio de los holocaustos. O sea, ¿qué podía agarrar pues de las aves si son tan pequeñas? Pues, a excepción de las pieles, ¿verdad? Ya que eran consumidos por fuego en el altar. Entonces, pero quiero que entremos a ver otra parte importante. ¿Cuál es esa parte importante, hermanos y hermanas? Es el significado del holocausto. El holocausto transmitía la entrega total a Dios y servía como un pedido de sus bendiciones divinas. Se lo voy a repetir. El holocausto transmitía la entrega total a Dios y servía como un pedido de sus bendiciones divinas. Los holocaustos daban como resultado la expiación, o sea, la limpieza, pues. Ya lo hemos visto en el verso 4. La limpieza del adorador. Y cuando eran ofrecidos apropiadamente, resultaban en olor grato para Jehová. Y lo dice 3 veces en Levítico 1, verso 9, verso 13 y verso 17. Entonces, complacían a Dios y lograban su aceptación del que hacía el sacrificio. También se dice que otros tipos de ofrenda daban como resultado tanto la expiación como el olor grato para Jehová. Esto es bien importante, hermanos, que no se les salga de su mente el olor grato a Jehová. Y yo se lo ilustro con esto. Yo casi siempre en este día de adoración, cada día de adoración, me toca la oración final. Y una de las cosas que le digo a Dios en la oración, le digo: Señor, que tú hayas recibido nuestra adoración como olor grato. ¿Ves? Porque así debe de ser. La adoración a nuestro Señor siempre debe ser como olor grato. Bueno, sin embargo, el holocausto por sí solo parece haber simbolizado la entrega del oferente en una dedicación total al Señor. Esa es la realidad. El holocausto presagiaba el llamado de Jesús para que los cristianos se entregaran por completo al Señor. Y esto es lo que quería decir de la aplicación que tenemos aquí ya para nosotros los cristianos. El holocausto presagiaba el llamado de Jesús para que los cristianos se entregaran por completo al Señor. Y vamos a leer varios versículos que nos ayudan a reforzar esta declaración. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Esta porción, hermanos, se usa infinidad de veces en muchos estudios que doy y que muchos siervos de Dios dan.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, si aquellos holocaustos eran tan importantes para nuestro Dios, cuánto más no es más importante nuestra presente adoración a nuestro Dios. Jesús jamás ha estado complacido con seguidores tibios. Él nos pide que le demos todo con una devoción que nos consumirá a lo largo de nuestras vidas. Amén. Otros pasajes en Levítico y en el Antiguo Testamento mejoran nuestra comprensión del holocausto. En Levítico 22, 17 al 19 dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Entonces, se le asocia pues con la ofrenda votiva. ¿Qué era la ofrenda votiva? El pago de un voto, pues. Esa era la ofrenda votiva, el pago de un voto, así como con la ofrenda voluntaria. Las instrucciones que tenemos en Números capítulo 28 y 29, y yo le doy como tarea esta si usted lo desea, lea estos dos capítulos, 28 y 29, exigían que los sacerdotes realizaran los holocaustos en los sacrificios diarios, en el día de reposo, en las celebraciones mensuales y en las fiestas anuales. A veces se realizaba el holocausto junto con una petición especial al Señor. Dice primero de Samuel, capítulo 13, verso 12. Dice así: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Dice 2 Samuel 24, 21 y 21 al 25. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Pero póngale cuidado a lo que dice David a continuación. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto. Era un terrateniente, pues. Y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. No tengo idea
cuánto representaría en dólares esta cantidad, pero entiendo que fue una cantidad considerable. Y edificó ahí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Este fue el fruto, pues. Voy a leer una última cita y con esta última cita termino el estudio acerca de los holocaustos, que tiene relación con esto mismo del costo de ofrecer algo a nuestro Señor. Dice en Salmos 66, 13 al 20: entraré en tu casa con holocaustos. Miren lo que dice: te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. ¿Por qué? ¿Por qué David se expresa así en estas dos citas últimas que le he presentado? Porque la convicción de él es que nunca le iba a ofrecer a Dios ofrendas u holocaustos que no le costaran nada. Era una convicción muy firme de nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, hermanos, que a Dios siempre, 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 siempre se le da lo mejor. A Dios no se le da lo peor. Fíjese que aún en nuestra vestimenta, tan sencillo lo es, pero aún en nuestra vestimenta debemos de ser cuidadosos. Imagínense que yo fuera un desordenado y yo ahorita estuviera dando esta clase en camiseta, teniendo, gracias a Dios, buenas camisas presentables, corbatas. Yo no creo, a menos que aquel hermano o hermana que sirva al Señor sea toda la vestimenta que tiene, el Señor lo sabe, ¿ve? Pero yo no creo que ante Dios nos tenemos que presentar en la forma más nefasta que el ser humano, el cristiano, mejor dicho, puede hacer. ¿Por qué cuando se gradúa un hijo echamos la casa por la ventana? ¿Por qué cuando hay una boda de uno de nuestros hijos o hijas echamos la casa por la ventana? ¿Por qué cuando nos casamos la novia gasta no sé cuántos miles ahora en hacer su vestido y el novio no sé cuántos miles en un traje de lo mejor para presentarse a Dios? ¿Por qué cuando adoramos a Dios, cuando estamos con Dios, no tenemos que presentarnos lo mejor que podamos? Eso es lo que nosotros tenemos que entender de todos estos mensajes antiguos testamentarios, de todos estos sacrificios, de todos estos holocaustos, que Dios siempre quería lo mejor y a Dios siempre le daban lo mejor, y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que darles lo mejor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por su atención.
Yo sé que, lo vuelvo a repetir, que este día muchos hermanos se congregan, pero estos mensajes los escuchan posteriormente, y mi deseo es pues que usted tenga la actitud de compartirlos con demás hermanos para mayor aprendizaje. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestro agradecimiento por estos mensajes que son muy edificantes. Ayúdanos, Señor, a que siempre nosotros a ti te demos lo mejor, que siempre pensemos que tú eres el que mereces siempre lo mejor de nuestras vidas. No solamente en lo que concierne a lo material, sino especialmente en lo que sale de nuestro corazón, en lo espiritual. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero dar un anuncio muy especial. El día de mañana, ustedes saben bien que los días lunes yo doy el estudio de la epístola de Santiago. Pero mañana y el miércoles yo quiero dar un estudio. No es mío, se los aclaro, no es mío, pero me identifico mucho, como lo dije anteriormente, con el hermano que escribió este sermón, porque he dado mucha enseñanza sobre lo que voy a tratar mañana. Y quiero que el tiempo de la epístola a Santiago ocuparlo en este estudio que quiero dar. El estudio es largo, por lo menos son 2 estudios. Por eso le estoy diciendo que lo presentaré lunes 5 de la tarde y miércoles 5 de la tarde. Lunes con mensaje de salvación, nuestro sitio web y el alumbrador cristiano. El miércoles con nuestro sitio web y el alumbrador cristiano. Yo le ruego, hermano o hermana, en el nombre del Señor, que haga el esfuerzo de escuchar los 2 estudios para que lo entienda. Le ruego, hermano y hermana, que lo transmita este estudio, porque no quiero decirle de qué va a tratar, pero sí quiero decirle que usted se va a quedar reflexionando inmensamente si usted realmente le pone cuidado a lo que Dios me permitirá expresarles estos 2 días. Que Dios bendiga su bendita palabra y que cada uno de ustedes hagan lo mejor con el fin de que su palabra sea regada. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos especiales porque nos has permitido estudiar tu palabra en este día glorioso. Que siempre lo hagamos, que nunca descuidemos el día especial para ti y para tu iglesia. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.